un poquito de lo que era de dónde viene Ruth, la descendencia de Ruth. Ruth viene de la descendencia de Lot, quien su padre era Moab, un hijo de Lot. Este señor, hijo de Lot, tenía terrenos, unos llanos que se llamaban como su nombre, Moab. Entonces eran juntos frente a los ríos del Jordán, frente a las aguas del Jordán, eran unos llanos preciosos frente a Jericó. Ellos tenían pues allí su terreno. En ese tiempo que Ruth pues en su juventud vivía, gobernaban los jueces. Siempre tiene que haber un dirigente en la tierra, bueno, que el Señor los pone, porque si no, ya saben, policías, presidente, ministro, tiene que haber orden. Entonces, en ese tiempo había una crisis de hambre, hermanos, que tenían que emigrar a buscar alimento otras familias. Miren desde qué tiempo hay emigrantes. Y entonces buscar pues la mejoría, como todos sabemos, pues nosotros siempre buscamos, tenemos hijos, buscamos la prosperidad, y muchas veces en nuestros países hay esas ciertas crisis, que ya sea por factor económico del país, por catástrofes naturales, guerras, problemas políticos, surgen estos problemas y el país va en decadencia económica. Entonces la gente, pues cada quien tiene sus razones y emigraba. Esto también pasaba en el tiempo de Ruth. Entonces había una familia, la familia que venía de Belén de Judá. Ella era Noemí. Y entonces vamos a empezar a leer el estudio para que así pues vayamos familiarizándonos con la historia de la vida y lo que sucedió. Dice, una decisión valiente. Ahí viene cuando vamos a empezar a emprender el valor. Dice, el libro de Ruth es una historia corta. Dos de los personajes principales son mujeres. Noemí era una mujer mayor, procedente de Belén, que vivió durante mucho tiempo en Moab, casi unos 10 años, dice la palabra del Señor. Y a causa del hambre que había en su tierra, en ese tiempo, en su tierra de origen, se mudó a lo que era la tierra de Moab. Ruth era esposa de su hijo mayor, de Noemí. Los 5 primeros versos establecen, como podemos ver, los tiempos y el lugar, el marco histórico, y los personajes de los que habla la historia. Dice, al comienzo, cuando Noemí estaba preparando su viaje de regreso, vamos a empezar a leer lo que es la palabra aquí para más o menos familiarizarnos. Entonces, Noemí era una mujer que tenía 2 hijos, su esposo, y por razones ella quedó viuda. Al paso del tiempo, pues también los hijos murieron. Pero ella, viviendo en lo que era la tierra de Moab, ella quedó viuda. Y entonces por eso aquí dice que ella empieza a tomar la decisión de regresar a Belén de Judá. Entonces vamos a empezar a leer lo que dice la palabra. En Ruth 14 dice, ella alzaron otra vez sus ojos. En este versículo empieza a hablar porque Ruth era casada con el hijo mayor y eran 2 mujeres, 2 hermanas. Ruth tenía una hermana que se llamaba Orfa. Vamos a empezar a leer esta historia para más o menos nosotros familiarizarnos. Entonces dice, la historia comenzó cuando Noemí estaba preparando su viaje de regreso a Judá. En Moab era una refugiada. Ella, como había mudado de su tierra origen, Belén, por lo mismo, por el problema pues de hambre. Entonces ella estaba planeando regresar a su lugar natal. Dice, en Moab era una refugiada. En cambio, Ruth y Orfa, que eran las nueras de Noemí, las esposas de sus hijos eran moamitas, porque ellas eran de la tierra de Moab. Lejos de su tierra, a la familia de Noemí le era difícil mantenerla a lo suyo.
porque como Noemí era inmigrante de Moab y al quedar viuda en esos tiempos, pues perdía mucho. Ella era una mujer ya sola, ya no estaba el esposo para económicamente poder sostener a la familia. Al principio de la historia, Noemí, Orfa y Ruth formaron una familia multicultural, o sea, eran de diferentes culturas. Cuando Noemí regresa a su lugar de origen, entonces sus nueras se convertirían allí en extranjeras y refugiadas. Ruth y Orfa salieron con Noemí rumbo a Judá. Ambas las amaba, pero Noemí sabía que por experiencia cuán difícil podía ser la viuda en una tierra extraña. Vamos a leer en el versículo y dice: ellas salieron otra vez su voz y lloraron y lloró Orfa y besó a su suegra y Ruth se quedó con ella. ¿Por qué habla aquí el versículo de que ellas lloraron? Porque como Noemí sabía que iba a ser difícil como emigrantes y ella viuda, porque falleció el esposo de Noemí y más adelante fallecen los hijos de Noemí. Entonces Noemí prácticamente se queda sin familia. Entonces Noemí sabía, como ella ya había vivido cierta parte de viudez, que ellas al emigrar a Belén con ella iban a sufrir también de esa misma manera. Por eso Noemí le pide a ellas que regresen, que se queden con sus padres, porque ella no quería que ellas pasaran, porque las quería, las amaba. Eran unas muchachas, me imagino que Noemí también, eran unas muchachas obedientes, dulces, y Noemí las adoptó al casarse con los hijos como hijas. Entonces, por eso nos dice el versículo que Noemí le dice: regrésense, y ella, Orfa, lloró y besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y sus dioses, vuélvete tú atrás de ella. Hermano, pongamos énfasis en esto que Ruth contestó a su suegra. En el 16, en la parte de arriba de la lección, dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me haya, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esto quiere decir la fidelidad y el amor que Ruth le tenía a Noemí. Entonces, hermano, desde ese momento estamos viendo que se está empezando a ver un propósito para la vida de Ruth. Porque sabemos que Noemí, y tu Dios será mi Dios, le dice Ruth a Noemí. ¿Quién era el Dios de Noemí? Jehová, el Todopoderoso. Entonces de allí vemos que todo viene dando a también beneficio y los cambios de Ruth. Y el amor y la fidelidad, el amor que ella tenía a su suegra, sabiendo que su suegra pues enviudó y no tenía familia. Entonces cuando Noemí le dice a Ruth que se tiene que regresar y ella contesta estas palabras, pues Noemí ve el amor de Ruth hacia ella y deja que ella vaya con ella a Belén de Judá. Vamos a seguir en el 17, dice: donde tú murieres, el versículo 2, el 6, en la parte de abajo, y dice: cuando ellas llegaron a Belén de Judá, Noemí, por lo general, ella era reconocida allí, ya ellas habían emigrado, la gente la conocía, porque ustedes saben que nosotros, aunque es difícil mantener comunicación con nuestra familia, pero siempre hay quien mandemos cartas. Me imagino en ese tiempo pues no era tan difícil como ahora mantener siempre aquella relación en el otro país. Cuando Noemí llegó allí, lógico, las personas decían: esta no es Noemí, oh mira, Noemí regresó.
Noemí regresó, pero ¿cómo regresaba Noemí a su tierra? Había perdido a su esposo y había perdido a sus hijos, pero no llegaba sola. Así que el Señor también nos cuida, Dios también nos cuida. Entonces, hermano, cuando Noemí llega a la tierra de Belén, de Judá, todas las personas dicen, no, esa es Noemí, pero Noemí llegaba con una gran tristeza, llegaba sin nada en sus manos, pero llevaba a Ruth, que el Señor ya había puesto los ojos en ella, y el amor de Ruth, Dios lo estaba viendo. Vamos a continuar leyendo donde dice, y su propósito peregrinaje, ¿quién lo inspiró a amar a Dios como Noemí inspiró a Ruth? Muchas veces, hermano, hay personas que nos demuestran cómo es en realidad el amor que tenemos que tener para Dios. Tenemos que ser fieles. Dice, cuando Ruth llegó al pueblo, ella llegó amargada. Noemí pues consolaba a Noemí, porque también Ruth estaba triste. Ella sentía la amargura de su suegra y la tristeza, y ella pues prácticamente estaba asumiendo una responsabilidad con su suegra, que estaba viuda. Vamos a leer entonces, déjeme ver, que yo más o menos hice un resumen para 40 minutos. Noemí sentía que su propia vida se había vuelto amarga. Amaba lo suficientemente Ruth y a Noemí para pasar todo lo que Noemí iba a pasar. Dice, el servicio fiel. Ruth y Noemí llegaron a Belén cuando estaban comenzando la cosecha de la cebada. Ruth quiso ir a recoger espigas al campo. Estaba empezando la cosecha, y como pueden ver, pues lo primero que uno llega a regresar sin nada en mano, busca trabajo. Noemí tenía alguna edad avanzada, entonces pues Ruth era quien dice, déjame ir a trabajar, porque tenemos que buscar alimento. Entonces Ruth quiso ir a recoger espigas al campo. En ese campo el dueño era un pariente de Noemí. El nombre de este pariente era Booth. Booth era un hombre de buena posición que estaba emparentado con la familia del esposo de Noemí. Ruth, sin saber esto, fue a recoger espigas a su campo. Es posible que él supiera de su presencia, pero no la conocía. Por eso pidió una especie de referencia personal acerca de ella a su capataz. Capataz es mayordomo, el que está encargado de todos los trabajadores. Entonces, el primer capítulo del libro de Ruth tomó la valentía decisión de seguir a Noemí y a su Dios, porque cuando Ruth toma la decisión de seguir a Noemí, también ella cambia de cultura, cambia de adorar otros dioses, y toma la decisión de adorar al Dios de Noemí, que es Jehová. Y ella pues ya está entrando en el país de Dios, porque nosotros somos inmigrantes en el país del Señor. Entonces, en este capítulo podemos ver cómo nosotros también podemos entrar a ser emigrantes y el Señor nos va a cuidar. Esa es la diferencia. Dice, como Ruth, nosotros no necesitamos saber con exactitud el resultado de nuestro servicio. Cuando veamos a alguien que necesita ayuda, simplemente ayudémosles. Esa obra también practica en su servicio a los demás. El servicio a los demás puede ser un servicio a Dios. Hermano, así como Ruth amó a su suegra, también ella trabajó por su suegra, traía alimento. Cuando nosotros vamos a ayudarle a una persona, no esperemos que nos dé el favor a cambio,
porque entonces ya no es grato para el Señor. Muchas veces cuestionamos cuando